El silencio en la sacristía era más cortante que cualquier grito. El aire, denso y cargado con el olor a incienso y humillación, apenas permitía respirar a Isidora de Losada, vestida con un inmaculado traje nupcial que ahora se sentía como un sudario de burla. Sus manos, que una hora antes sostenían un ramo de azahares, ahora se aferraban al borde de una silla, la tela de seda ya arrugada y el corazón latiéndole con la cadencia desesperada de un pájaro enjaulado. El marqués Enrique de la Vega, su prometido durante años, y el hombre que había jurado amor eterno ante el altar, acababa de pronunciar las palabras que la condenarían a la deshonra social. No puedo desposar a un arbusto estéril. El eco de su voz, fría y sin remordimiento, resonaba en la mente de Isidora como la sentencia definitiva, aniquilando no solo su futuro, sino también el escaso patrimonio que aún ligaba a su linaje con la dignidad. La marquesa viuva, madre de Enrique, observaba la escena desde un rincón sombreado, sus ojos brillantes y duros como obsidiana, disfrutando del espectáculo de la desdicha ajena. Su voz, un susurro viperino, se deslizó por la estancia, acentuando el dolor de Isidora. Es la ley, querida. Nuestro linaje necesita herederos, no un vientre seco, y tu incapacidad, que por años ocultaste bajo la pátina de la delicadeza, ahora te condena a la irrelevancia. El contrato se anula, pero la deshonra permanece. Isidora no podía responder, sus cuerdas vocales se habían tensado hasta el punto de la mudez. Sentía cómo la sangre caliente de la vergüenza le subía al rostro, pintando un rojo carmesí sobre la palidez de su piel. La injusticia de la época permitía que la reputación de una mujer fuera destruida por una fatalidad del destino, mientras la codicia de los de la Vega se disfrazaba de deber. La retirada del marqués y su madre fue un golpe de gracia. Dejaron a Isidora sola, con la promesa velada de que si intentaba recuperar la dote o limpiar su nombre, la marquesa viuda usaría toda su influencia para despojarla de sus últimas posesiones y dejarla en la calle. El futuro se presentaba como un abismo oscuro, sin ningún asidero. La sociedad, que antes la veía con simpatía, ahora la señalaría con lástima y desprecio. Un nudo de desesperación se anudó en su garganta. Se levantó tambaleándose, el velo de encaje arrastrándose por el frío suelo de mármol, y por primera vez en su vida, una furia silenciosa, fría y calculadora, comenzó a reemplazar el miedo y el dolor en su corazón. Su empatía, su mayor virtud, se vio opacada por una necesidad visceral de supervivencia y justicia. Pero en este instante, antes de que Isidora se rinda a la oscuridad, una fuerza incontrolable comienza a surgir. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isidora enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Justo cuando la soledad la abrazaba con garras heladas, la pesada puerta de madera se abrió con un estruendo, y la sombra de un hombre se proyectó sobre el mármol pulido. Era el duque Alejandro de Mendoza, un nombre susurrado con reverencia y temor en toda la región, dueño de las vastas haciendas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y un poder político que rivalizaba incluso con el del propio virrey. Su presencia era una tormenta contenida. Su capa de viaje, negra como la medianoche, se agitaba ligeramente, y sus ojos, de un gris tormentoso, recorrieron la estancia, deteniéndose finalmente en la figura desolada de Isidora. Él no había sido invitado a la boda, y su aparición era un misterio aún más grande que la propia anulación. El duque Alejandro se acercó con pasos medidos y firmes. Su rostro,
tallado en líneas duras por el luto y la responsabilidad, no mostraba ni lástima ni burla, solo una calculada intensidad. Se detuvo a unos pocos pasos de ella, y la diferencia de poder social y físico se hizo palpable. Él, un roble ancestral; ella, una rama quebrada por la tormenta. Pero en la postura de Isidora, a pesar de su vulnerabilidad, había un remanente de dignidad que no pasó inadvertido para el duque, un hombre que valoraba la honra por encima de las convenciones vacías. Él no pronunció palabras de consuelo ni de crítica, sino una declaración directa, sin preámbulos, que rompió el protocolo de la sociedad con la fuerza de un rayo. «Señorita de Losada», comenzó con una voz profunda, más un decreto que una pregunta. «He escuchado los chismorreos y la sentencia injusta que se ha pronunciado sobre su persona. Su deshonra, aunque inmerecida, es una verdad que la sociedad no le permitirá olvidar». Isidora lo miró, incapaz de entender el motivo de su intervención, preparándose para el golpe final de su ego. Pero en lugar de ello, continuó con una propuesta tan audaz como inconcebible, un pacto que olía a desesperación mutua y a ajedrez político. El aire, que antes era frío, se calentó con la repentina aparición de una esperanza perversa. «Yo soy el duque Alejandro de Mendoza, padre de 7 hijos huérfanos de madre y sobrecargado por el deber político. Yo no necesito un heredero, sino una madre para mi estirpe, una mujer de buen corazón y, sobre todo, una aliada leal». Hizo una pausa dramática, clavando sus ojos en ella, buscando más allá de su fachada de dolor. «Los de la Vega la han despojado de su futuro porque la creen estéril. Yo la escojo precisamente porque esa reputación me garantiza que su corazón estará libre de ambiciones propias para concentrarse en mis hijos. Le ofrezco mi nombre, mi protección y mi dignidad a cambio de una madre para mis 7 huérfanos. Venga conmigo». La propuesta era un escándalo, un desafío a la hipocresía de la élite y la única puerta que se abría a la libertad de Isidora. Tal vez casarse con el duque no solo recuperaría su honor, sino que se elevaría a un estatus inalcanzable para la marquesa viuda y Enrique. El duque Alejandro, el hombre temido y misterioso, le ofrecía una jaula de oro a cambio de su alma, pero esa jaula prometía ser un refugio contra la crueldad de su exfamilia política. La decisión era abrumadora, la desesperación del deshonor, o el incierto futuro con un hombre que la veía como una pieza útil en su juego. Isidora, con la última gota de fuerza de su carácter, y sintiendo que no tenía nada más que perder, levantó la barbilla. El duque Alejandro no buscaba su afecto, buscaba su servicio, y ella, en ese momento, estaba dispuesta a vender su servicio a cambio de la justicia. Sus ojos encontraron los suyos en un silencioso pacto. La dulzura de su carácter no había desaparecido, sino que se había templado con el fuego de la traición. Ella aceptó, sellando el destino de ambos en una alianza forzada por la inminente catástrofe social y una necesidad inexplicable que unía a 2 almas solitarias en el vasto tablero de la sociedad. El viaje hacia el Castillo de la Sombra fue un tránsito de la vergüenza pública a la majestuosa soledad. La residencia del duque Alejandro de Mendoza se alzaba en la distancia como una promesa y una amenaza, una mole de piedra oscura envuelta en brumas perpetuas que reflejaba perfectamente el carácter enigmático de su dueño. A su lado, Isidora mantenía un silencio respetuoso, observando el perfil severo de Alejandro, cuya mirada se perdía en el paisaje de sus vastas haciendas. El duque había cumplido su palabra con una rapidez pasmosa, organizando una ceremonia civil de emergencia, simple y sin pompa, cuyo único testigo había sido el notario, sellando así el contrato que los unía. Ella era ahora la duquesa, un título que pesaba sobre sus hombros como una armadura invisible y que la elevaba por encima del desprecio de los de la Vega.
Isidora sabía que no había llegado a un hogar de afecto, sino a una fortaleza de deber. El duque le había explicado sus reglas sin ambajes. Su función principal era restaurar el orden en la caótica vida de sus 7 hijos, cuyas edades oscilaban entre los 18 meses y los 10 años. Tras la muerte de la duquesa anterior, la casa se había convertido en un barco a la deriva, regido por niñeras incompetentes y un duque Alejandro consumido por sus responsabilidades políticas y el luto, que lo había transformado en un hombre frío y distante. La tarea parecía titánica para una mujer que solo había conocido la tranquilidad y el orden de una pequeña casa de pueblo. Pero la determinación, encendida por el recuerdo de la humillación, le daba una fuerza insospechada. Al cruzar las puertas de hierro forjado del castillo, Isidora sintió una opresión que iba más allá del frío de la piedra. El castillo de la sombra era hermoso en su grandiosidad, pero carecía de alma, un lugar donde el lujo se confundía con la melancolía. Fue presentada al personal de la casa y a los 7 pequeños Mendoza, quienes la recibieron con una mezcla de curiosidad, hostilidad y profundo escepticismo. El mayor, un niño de 10 años llamado Ricardo, con los mismos ojos grises y penetrantes de su padre, la miró con una animosidad abierta, sintiendo en la nueva duquesa una intrusa que amenazaba el recuerdo sagrado de su madre. La tarea de ganarse el corazón de los niños sería la primera batalla real de Isidora. La primera semana fue un torbellino de caos y adaptación. Isidora descubrió rápidamente que la etiqueta social que la había condenado era inútil ante la necesidad de consolar a un bebé lloroso o de resolver una disputa infantil. Ella, la mujer acusada de ser estéril e incapaz de nutrir vida, mostró una paciencia y una dulzura maternal que sorprendieron al personal más antiguo. Usó su inteligencia, antes dedicada a la lectura y la costura, para organizar la casa con una eficiencia inesperada, creando rutinas y estableciendo un ambiente de sosiego que el castillo no conocía desde hacía años. Los gestos de bondad hacia los niños eran pequeños, pero constantes, como gotas de lluvia en un desierto. El duque Alejandro, por su parte, observaba a su nueva esposa desde la distancia, casi con la cautela de un estratega militar, analizando a un nuevo recluta. Sus interacciones eran estrictamente formales, centradas en la administración de la casa y el bienestar de los niños. Se reunían cada noche en su estudio, un lugar imponente repleto de libros y mapas, donde la tensión entre el deber y la curiosidad era casi palpable. Alejandro notaba la falta de ambición personal en ella, tal como había predicho, pero también percibía una astucia y una capacidad de observación que superaban con creces a la de su difunta esposa, a la que a menudo había considerado una mera figura decorativa. Una noche, mientras discutían sobre la educación de Ricardo, el hijo mayor, Isidora se atrevió a cuestionar su método distante, señalando la necesidad de afecto, genuino, no solo de disciplina. «Duque», le dijo con voz suave pero firme, «los niños necesitan un padre que les muestre su humanidad, no solo un estandarte de autoridad. Él solo busca su dolor para sentir algo que se parezca al consuelo». Alejandro se quedó en silencio, un músculo temblándole involuntariamente en la mandíbula. El comentario de Isidora había tocado una fibra sensible, una herida abierta de culpa y soledad que él mantenía celosamente oculta bajo su armadura de frialdad. Fue en ese momento que la barrera entre el acuerdo y la conexión comenzó a agrietarse. Alejandro por primera vez sintió que había elegido correctamente, no por la utilidad de Isidora, sino por la pureza de su intención. Su corazón no era ambicioso ni codicioso, solo estaba profundamente herido y lleno de un amor no solicitado que ahora volcaba sobre sus hijos. El duque vio en ella un reflejo de su propia lucha.
Ambos eran náufragos de la vida, tratando de encontrar un propósito en un matrimonio que no prometía amor, sino una segunda oportunidad para sanar. Esta comprensión tácita, este reconocimiento de las heridas mutuas, se convirtió en el cimiento inestable sobre el cual se construiría su vínculo. Antes de continuar con esta increíble historia de Isidora y el duque Alejandro de Mendoza, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La primera gran prueba de fuego de Isidora llegó cuando Ricardo, el hijo mayor, intentó escapar del castillo para ir a la tumba de su madre en un gesto de rebeldía y profundo dolor. El duque estaba ausente por un viaje de negocios. Al encontrar al niño escondido en el establo, lejos de castigarlo, Isidora se sentó a su lado en el heno, permitiéndole llorar. Le habló de la pérdida de su propia madre en la infancia y de cómo la culpa a veces se disfraza de ira. Esta vulnerabilidad compartida fue la llave que abrió el corazón de Ricardo. Él la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Mi madre, ella nunca me entendió como tú», sollozó Ricardo, abrazando a Isidora por primera vez. Ella estaba siempre enojada. Este comentario, aparentemente inocente, resonó en la mente de Isidora. ¿Por qué la duquesa anterior estaría siempre enojada? El duque la había presentado como una figura de perfección, una mujer que murió tristemente. Pero la percepción de Ricardo introdujo la primera nota de discordia en la versión oficial. Un pequeño misterio que Isidora no pudo ignorar, alimentando su curiosidad y su necesidad de comprender a su esposo más allá del título. Isidora comenzó a buscar respuestas, no por malicia, sino por el deseo de comprender la profunda melancolía que envolvía al duque. Encontró una carta oculta en un viejo escritorio, en el estudio de Alejandro. El pergamino, amarillento y frágil, estaba firmado por la duquesa anterior y dirigido a un remitente desconocido. En ella, la difunta esposa confesaba estar asfixiada por el deber de la maternidad y el matrimonio arreglado, clamando por una libertad que nunca tuvo. La misiva terminaba con una frase escalofriante sobre un pacto roto y el miedo a una verdad dolorosa. La carta reveló la verdad. La muerte de la duquesa no fue solo una tragedia, sino una liberación para ella. Esto cambió el enfoque de Isidora sobre Alejandro. Él no era solo un hombre frío, era un hombre engañado y profundamente herido por un matrimonio sin amor y posiblemente por una traición. La frialdad del duque era una armadura, no una naturaleza. Esta revelación intensificó el vínculo tácito entre ellos, basado ahora en un entendimiento mutuo del amor imposible y de los sacrificios necesarios. La marquesa viuva y el marqués Enrique de la Vega, sintiéndose ultrajados por el ascenso social de Isidora, comenzaron su venganza. Los rumores maliciosos se multiplicaron en la capital, insinuando que el duque solo se había casado con Isidora para ocultar un secreto oscuro o para asegurar una amante discreta para sus viajes. La duquesa anterior era retratada como una mártir
y Isidora como la usurpadora sin corazón. Enrique, utilizando sus contactos, comenzó a sabotear las transacciones comerciales del duque, intentando desestabilizar su fortuna y su reputación, en una clara demostración de su envidia y avaricia. El duque, aunque indiferente a los chismes que lo afectaban personalmente, se enfureció al ver cómo la reputación de Isidora era mancillada una vez más por su exfamilia política. La honra de su nueva esposa era ahora la suya. En una de sus reuniones nocturnas en el estudio, Alejandro le entregó a Isidora documentos que demostraban cómo Enrique había manipulado las finanzas familiares para despojarla de su dote legítima. Ellos no solo buscaron su esterilidad como excusa, Isidora, sino la ruina de su linaje para quedarse con sus bienes, confesó el duque con voz de trueno. Su injusticia es también un ataque a mi dignidad ahora. Este acto de confianza, mostrando las maquinaciones de sus enemigos, solidificó la alianza. Isidora ya no era solo la madre de sus hijos, sino su confidente y socia en la guerra contra la hipocresía social. Ella sintió un profundo respeto por la rectitud de Alejandro que, a pesar de su frialdad, demostraba una honra inquebrantable. El duque, al ver la reacción de su esposa, una mezcla de dolor contenido y renovada determinación, comprendió que había encontrado a la única persona capaz de mirarlo sin miedo y con absoluta lealtad. La batalla que venía no sería solo por la fortuna, sino por la redención de ambos. La alianza sellada en la penumbra del estudio del duque marcó un punto de inflexión. Isidora, armada con la verdad sobre las intrigas de Enrique y el apoyo tácito de Alejandro, comenzó a trabajar con una meticulosidad sorprendente. Utilizó su conocimiento de las costumbres sociales para anticipar los movimientos del marqués y de la marquesa viuva, entendiendo que su arma más letal era el prestigio y no la fuerza bruta. Sin embargo, el duque Alejandro de Mendoza, a pesar de admirar la astucia de su esposa, mantenía una reserva emocional que lo hacía parecer distante, una pared que Isidora intentaba derribar con pequeños gestos de afecto y comprensión hacia sus hijos, quienes se habían convertido en el centro de su nueva vida, ofreciéndole un propósito que el matrimonio con Enrique jamás le habría brindado. La imagen de la duquesa, antes marchita, comenzaba a florecer bajo el cuidado de 7 pequeños retoños. La marquesa viuva, al ver que sus chismes no lograban quebrar el matrimonio, optó por una táctica más agresiva y directa, el sabotaje, usando a un antiguo administrador de las haciendas de Mendoza, despedido años atrás por deshonestidad. La marquesa plantó documentos falsos que insinuaban que el duque estaba desviando fondos de la corona, un crimen que se castigaba con la pérdida total de las propiedades y, en algunos casos, con el exilio. El duque, inmerso en un acuerdo político secreto con el rey que hacía a su familia un blanco constante para sus rivales, se encontró acorralado. La tensión política que ya existía se magnificó, amenazando con devorar no solo su fortuna, sino también la seguridad de su familia. El golpe se sintió con fuerza en el castillo de la sombra. El duque, visiblemente más tenso, pasaba días enteros encerrado, dictando cartas y organizando defensas legales, su armadura de frialdad resquebrajándose. Una noche, Isidora lo encontró bebiendo coñac en exceso, algo que nunca había presenciado. Sus ojos grises estaban cargados de una melancolía profunda, su rostro surcado por el cansancio. Al verlo tan vulnerable, la pena de Isidora fue genuina. Ella se acercó no como su esposa, sino como su aliada, colocando una mano firme y suave sobre su hombro. Un gesto que rompía la formalidad de su relación, ofreciendo su sosiego en medio de la tormenta. «Mi duque», susurró Isidora, con una voz que era música suave en la tempestad,
No puede cargar con este peso usted solo. Permítame ayudarle. Mi mente no está contaminada por la historia de este castillo. Tal vez vea lo que usted no ve. Alejandro se giró abruptamente, sorprendido por la audacia y la compasión en su voz. Por un instante fugaz, el deseo y la gratitud se mezclaron en sus ojos. Un anhelo de conexión que fue rápidamente reprimido por la culpa que aún lo atormentaba por la muerte de su primera esposa y el miedo a la pérdida. Él todavía no se permitía amar por completo. No es solo la marquesa Isidora, admitió Alejandro, su voz áspera por la tensión. Existe un secreto, un acuerdo político con el rey que hace de mi linaje un objetivo. Me casé contigo, en parte, para dar una figura materna a mis hijos, pero también para tener una aliada de corazón puro, cuya reputación de estéril me protegiera de que intentaran secuestrar a una esposa embarazada y usarla como palanca. Nunca te lo dije, porque la verdad podría ponerte en mayor peligro. La confesión fue un dardo en el corazón de Isidora, revelando que su defecto había sido su mayor atractivo para el duque, pero también su desesperada necesidad de proteger a su familia. El miedo, esta vez, no fue paralizante, sino catalizador. Isidora comprendió la profundidad de la responsabilidad del duque y su soledad autoimpuesta. Era un hombre con una honra inquebrantable, pero también un hombre que se negaba el derecho a la felicidad. Ella, la mujer sin hijos biológicos, tenía ahora 7 vidas que defender y una verdad que desenmascarar. Su inteligencia estratégica se puso en marcha, empezó a analizar los documentos falsos con una lupa mental, buscando inconsistencias que los abogados del duque, cegados por la rabia, habían pasado por alto. La dulzura de su carácter se combinaba ahora con una frialdad analítica admirable. Descubrió que las fechas de las supuestas transacciones coincidían sospechosamente con el período en que el antiguo administrador había sido despedido, y la firma, aunque bien imitada, tenía una leve variación en el trazo que solo una mujer acostumbrada a la caligrafía meticulosa podría notar. Isidora había encontrado la aguja en el pajar. Con estos hallazgos confrontó a Alejandro, no con triunfo, sino con la serena confianza que solo la verdad puede dar. El duque la miró con una mezcla de admiración y profundo respeto, viendo en ella a la verdadera socia de vida que nunca supo que necesitaba, una guerrera vestida de seda. Sin embargo, la marquesa viuva, anticipando la astucia de Isidora, orquestó el movimiento más cruel, el secuestro de Lucas, el hijo menor de 18 meses. La noticia cayó como un rayo sobre el castillo. El personal estaba histérico, y el duque Alejandro cayó en un estado de pánico frío, un miedo visceral que lo desarmó por completo. La amenaza era clara: la devolución del niño a cambio de todos los documentos y la retirada total del duque de la política, lo que lo dejaría vulnerable a las represalias del rey y a la anulación de sus acuerdos. La caída era inminente y total. Este es el momento más oscuro de Isidora. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isidora? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? El dolor de Isidora fue agudo y real, una punzada que demostraba que los 7 niños ya eran suyos en cuerpo y alma. La amenaza a Lucas la llevó al límite de su resistencia, borrando cualquier rastro de la exnovia vulnerable. Se plantó frente al duque, que estaba a punto de capitular para salvar a su hijo. «No», dijo ella, su voz temblando por la emoción, pero firme en su convicción. «No les dé lo que quieren. Eso solo los hará más poderosos. Me han llamado estéril, pero hoy demuestro que mi corazón es madre de estos niños, y lo defenderé». Isidora demostró un temple inquebrantable,
tomando las riendas del caos. Usando la firma falsa que había descubierto, ideó un plan audaz: contactar al antiguo administrador de las haciendas a través de un intermediario, fingiendo ser una enviada del marqués Enrique y ofreciéndole una suma de dinero aún mayor a la prometida a cambio de una prueba irrefutable de que los documentos incriminatorios eran un fraude, asegurando la devolución de Lucas. Ella apostaba a la avaricia del administrador y a la falta de comunicación entre él y la marquesa viuva. El duque, paralizado por el miedo, solo podía observar a su esposa, transformándose ante sus ojos de aliada a líder. La admiración se convirtió en algo más profundo y peligroso, un amor imposible, forzado por las circunstancias más oscuras. Ella no solo lo defendía a él, sino la esencia de su familia. Alejandro sintió cómo su armadura se desmoronaba al ver la pura dignidad y la valentía de Isidora. Él, el temido duque, se había retirado a la sombra de su propia desesperación, y ella, la rechazada, emergía como la luz estratégica. El encuentro con el intermediario fue tenso y peligroso. Isidora lo manejó con una serenidad calculada, disfrazando su miedo con la compostura de una verdadera duquesa. Habló de códigos de negocios y de lealtad, apelando a la avaricia y al temor del administrador a ser traicionado por la marquesa viuva. Ella entregó una carta firmada con el mismo trazo ligeramente incorrecto, supuestamente de Enrique, prometiendo la libertad y una fortuna en el extranjero, sellando la traición del administrador a la marquesa. Mientras Isidora jugaba su partida, Ricardo, el hijo mayor, vigilaba la ventana con ojos atentos. En un momento vio un carruaje discreto esperando en el bosque. Al darse cuenta de que el rapto podría haber sido facilitado por alguien dentro del castillo, el niño, ahora leal a su madrastra, corrió a alertarla. Este gesto de confianza, nacido de la empatía de Isidora, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Isidora y Alejandro unieron sus descubrimientos: la pista falsa en la contabilidad y el carruaje de espera. La duquesa comprendió que la marquesa viuva tenía un cómplice interno, alguien con acceso a los movimientos del duque. El plan de Isidora tenía que ser acelerado y modificado para no solo recuperar a Lucas, sino también para atrapar a los conspiradores en flagrante delito, un acto que demostraría su inocencia ante el rey. La presión era insoportable. El duque y la duquesa pasaron la noche en vela en el estudio, codo a codo, analizando mapas y horarios. El aire estaba cargado de café amargo y una tensión romántica ineludible. Cada intercambio de palabras no era solo estrategia, sino una revelación de sus almas. El duque se permitió ver más allá de la esposa de contrato y vio a una mujer de una belleza interior brutal, cuyo sentido de la justicia era su verdadero tesoro. El duque Alejandro, al ver el coraje de Isidora, sintió la redención cerca. Él le confesó su miedo más profundo, no a la pérdida de las haciendas, sino a la idea de que ella, como su primera esposa, también lo abandonaría al descubrir la pesada carga de su vida. Mi vida es una tormenta, Isidora. Te traje a ella para proteger a mis hijos, pero temo que te arrastre a ti también, dijo con un tono de voz que nunca había usado, mostrando su lado más humano y vulnerable. Isidora le tomó el rostro entre las manos, sintiendo la áspera piel de su barba de 2 días, y le devolvió una mirada de acero. La tormenta no me da miedo, duque. Lo que temo es la injusticia y la soledad. Si luchamos juntos, no hay enemigo que pueda derrumbarnos. Ya he perdido mi honor una vez. No perderé a mi hijo y mi nuevo hogar por el miedo. Este fue el punto donde la barrera de su amor imposible se hizo más delgada que el pergamino. El plan de Isidora era arriesgado. Convocaría una reunión secreta con el administrador en un lugar neutral,
prometiendo el dinero y la carta de Enrique, mientras el duque, con una fuerza de guardia selecta, se posicionaría para interceptar la transacción, con la esperanza de que el administrador trajera a Lucas para asegurar el trato. El riesgo de una emboscada o de que Lucas resultara herido era inmenso. La marquesa viuva, confiada en su control sobre el administrador, no anticipaba el doble juego. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Ella y el marqués Enrique de la Vega ya estaban celebrando la caída inminente del duque, seguros de que el golpe político y financiero sería fatal. La humillación que habían infligido a Isidora se multiplicaría, asegurando su absoluta supremacía en la sociedad. La mañana llegó con una niebla densa que envolvió el castillo de la sombra, reflejando la incertidumbre del momento. Isidora se vistió con sobriedad, su rostro pálido pero resuelto. Ella se despidió de los otros 6 niños, prometiéndoles que Lucas volvería pronto, y sintiendo la pesada carga de la lealtad y el deber hacia su nueva familia. La batalla final por la justicia y el amor estaba a punto de comenzar. El punto de encuentro acordado por Isidora con el intermediario del administrador era una vieja posada abandonada en 1900, las afueras de la hacienda, un lugar conocido por sus sombras y su aislamiento, perfecto para transacciones ilícitas. La niebla de la mañana se había disipado, dejando un sol frío y pálido que apenas calentaba el aire, manteniendo una atmósfera de suspense y peligro latente. Isidora viajó en un carruaje discreto, acompañada solo por su doncella de confianza, quien ignoraba la verdadera dimensión del riesgo, pero notaba la determinación de acero en los ojos de la duquesa. Por debajo de las capas de seda y encaje, Isidora llevaba oculto un pequeño puñal ceremonial, un regalo de su padre, más por el simbolismo de la autodefensa que por la expectativa de usarlo, una metáfora de la transformación que había sufrido, de vulnerable a guerrera. El duque Alejandro de Mendoza, disfrazado como uno de sus capataces más robustos, observaba el perímetro desde un bosquecillo cercano, sus hombres bien posicionados, pero ocultos. La angustia por Lucas era un hierro al rojo vivo en su pecho, pero la confianza en la inteligencia estratégica de Isidora lo obligaba a mantener la calma. Nunca en su vida había dependido tanto de otra persona, y mucho menos de una mujer que había conocido en las circunstancias más humillantes. Este acto de fe era la prueba definitiva de que su corazón, antes sellado por el luto y la culpa, se estaba abriendo a un nuevo y poderoso sentimiento que superaba el mero deber. El amor imposible se estaba volviendo posible. Cuando el administrador, un hombrecillo astuto, llamado Baltasar, llegó a la posada, no venía solo. Detrás de él, para sorpresa de Isidora, venía el marqués Enrique de la Vega y su madre, la marquesa viuva, quienes habían decidido presentarse para asegurar personalmente el éxito de la extorsión. La marquesa, al ver a Isidora, esbozó una sonrisa cruel. «Vaya, Isidora. Pensé que el duque Alejandro tendría al menos la decencia de venir él mismo a negociar por su heredero. ¿De verdad crees que tú, un arbusto estéril, puedes negociar por la vida de un Mendoza?» La aparición de los antagonistas forzó un cambio de planes inmediato. Isidora no mostró miedo. En su lugar, la ira fría por la injusticia y la desfachatez de los de la Vega se manifestó como una calma impresionante. Ella se puso de pie, su postura irguiéndose con la autoridad que su título le confería y que sus enemigos se negaban a reconocer. «Marquesa», respondió con una voz que, aunque suave, cortó el aire como un látigo. «El duque confía en mi juicio, algo que su hijo, parecer, nunca pudo ofrecerle, y en cuanto a su pequeño juego, me temo que lo han jugado mal». Isidora procedió a la parte crucial de su plan. Se dirigió directamente a Baltasar, el administrador, ignorando por completo al marqués. «Señor Baltasar, la carta de mi esposo, el duque, y los 10.000 reales de plata están listos.
tal como acordó con el intermediario. La prueba que usted tiene que entregar no es solo la anulación de los documentos falsos, sino la confesión firmada de la marquesa viuva y su hijo, el marqués Enrique de la Vega, de que todo fue una conspiración para despojarme de mi dote y difamar al linaje Mendoza. La marquesa viuva y Enrique palidecieron. No habían anticipado que Isidora hubiera estado negociando con su propio cómplice, y mucho menos que éste los hubiera traicionado con tanta rapidez y por una suma mayor. El marqués, furioso y humillado al ver su madre expuesta, intentó abalanzarse sobre Isidora, pero Baltasar, aterrado por el peligro y pensando solo en su propia fortuna, se interpuso, gritando que la duquesa había prometido su salvoconducto a cambio de la confesión que ya había escrito. El caos se desató. En medio del forcejeo, Baltasar reveló inadvertidamente que Lucas estaba escondido en una cabaña cercana, custodiado por un par de matones contratados por la marquesa. Esta fue la revelación crucial. Isidora, usando el pánico de sus enemigos y la confusión del administrador, dio una señal discreta a su doncella para que huyera y alertara al duque. La duquesa de la Sombra no solo había conseguido información vital, sino que había conseguido que los antagonistas se expusieran mutuamente, destruyendo su alianza desde dentro. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isidora y el duque Alejandro de Mendoza. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Alejandro merece una segunda oportunidad para el amor? El duque, al recibir la señal de la doncella y escuchar el tumulto, supo que el plan había tomado un giro peligroso, pero también que Isidora había triunfado en la recopilación de información. Su furia no era por el peligro, sino por la crueldad de los de la Vega. «Lucas está cerca. ¡Vamos!», ordenó a sus hombres, cuya lealtad era inquebrantable, y se lanzó hacia la dirección de la cabaña, sintiendo la necesidad visceral de proteger a su hijo y a la mujer que ahora amaba. La batalla por la justicia social se había transformado en un rescate personal desesperado. En la posada, la situación de Isidora era crítica. La marquesa viuva, entendiendo que su plan había fracasado y que su reputación estaba destruida, sacó un pequeño revólver oculto en su chal, apuntando directamente a la duquesa. «Si no puedo tener tu silencio, Isidora, tendré tu muerte. Volverás a la deshonra, pero esta vez será en la tumba». El marqués Enrique, paralizado por el miedo a la violencia física y la pérdida total de su herencia, no se atrevió a intervenir, demostrando la cobardía que siempre había poseído. El coraje de Isidora no vino de la fuerza física, sino de la convicción. Ella no se movió, manteniendo la mirada firme y desafiante. «Dispare, marquesa, pero sepa que el duque tiene todas las pruebas. Su codicia la ha condenado, no a mí, y el precio por mi vida será la ruina total de su linaje y la vergüenza eterna», declaró con una serenidad que desarmó momentáneamente a la anciana. La dignidad de la duquesa brillaba más que cualquier amenaza. El instante de vacilación de la marquesa fue suficiente. El duque Alejandro, que había enviado a sus hombres a la cabaña y se dirigía en persona a la posada, irrumpió en la estancia, no como un duque formal, sino como un protector enloquecido. Su figura imponente se interpuso entre la pistola y Isidora, recibiendo el impacto de la bala de refilón en el hombro. El grito de terror de Isidora al verlo herido fue el primer signo de un amor totalmente desinhibido, un reconocimiento emocional que superó todos los contratos. El dolor de la herida fue intenso, pero la ira del duque era aún mayor.
Él desarmó a la marquesa con un movimiento rápido y brutal y la inmovilizó. El marqués Enrique de la Vega, al ver a su madre vencida y al duque sangrando, cayó de rodillas, suplicando por su vida y echando toda la culpa a su madre, demostrando su absoluta falta de honra. Mientras tanto, los hombres del duque rescataban a Lucas de la cabaña. El niño, asustado pero ileso, fue llevado inmediatamente a la posada, entrando justo en el momento en que Isidora atendía la herida de bala de Alejandro con pañuelos de seda, sus manos temblando de emoción y alivio. La imagen del niño sano y la duquesa cuidando al duque fue la prueba irrefutable de la alianza que el destino había forjado. El reencuentro de padre e hijo fue una escena de profunda redención. Alejandro abrazó a Lucas con una ferocidad inusual, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Luego, mirando a Isidora, herida emocionalmente pero físicamente ilesa, pronunció un gracias que contenía más amor y gratitud que cualquier declaración formal. La pared de su soledad autoimpuesta había sido derrumbada por el coraje de su esposa. El duque, a pesar de su herida, organizó la detención de los de la Vega y Baltazar. Las confesiones de Baltazar y la bala en el hombro del duque eran pruebas contundentes de la conspiración y el intento de asesinato. La injusticia social que había condenado a Isidora se revertía ahora sobre sus opresores, usando sus propias armas, la ley y la prueba irrefutable. Isidora se dio cuenta de que su miedo a la esterilidad y a la falta de afecto había sido completamente superado. No solo había salvado la vida de su esposo y su hijo, sino que había encontrado su voz. Su arco de transformación de víctima a estratega estaba completo. El lazo entre ella y Alejandro, sellado con sangre y peligro compartido, era ahora inquebrantable. La noche siguiente fue de curación. El duque, recostado en su cama, sostuvo la mano de Isidora con una firmeza que revelaba el profundo cambio en su corazón. Le confesó el verdadero secreto. El acuerdo político con el rey era una misión para exponer la corrupción en la alta nobleza, y que al proteger a 1900 Isidora de los de la Vega, él estaba, de hecho, protegiendo al rey. Su elección de ella no fue solo por la conveniencia, sino por la creencia intuitiva en su lealtad y moral inmaculada. Esta confesión final rompió la última barrera emocional entre ellos, consolidando la confianza mutua y el amor. El regreso al castillo de la sombra fue el de dos almas que habían emergido del fuego de la prueba con una nueva aleación, más fuerte y brillante que el oro. La herida de bala de refilón en el hombro del duque Alejandro de Mendoza era una cicatriz de honor, un testimonio mudo de su sacrificio y de la amenaza que habían enfrentado juntos, mientras que la serenidad de Isidora en medio del caos era la prueba irrefutable de su carácter. La noticia de la detención de la marquesa viuda y del marqués Enrique de la Vega por intento de secuestro y conspiración contra el linaje Mendoza se esparció como un rumor explosivo, obligando a la sociedad, que antes la había condenado, a reconsiderar su juicio. El duque, aprovechando el tiempo de su forzosa convalecencia, se dedicó a consolidar las pruebas, su mente estratégica más afilada que nunca, preparando el escenario para un confrontamiento final que se libraría en el campo de batalla de la ley y el prestigio social. El verdadero clímax de su historia se gestó en la tensión de la espera, en el peso de la responsabilidad y en la presión implacable de la justicia inminente. Alejandro se apoyó sin reservas en la perspicacia y la meticulosidad de Isidora, pidiéndole que organizara cada uno de los documentos incriminatorios, desde la falsa contabilidad hasta las confesiones coaccionadas de Baltasar, preparándolos para ser presentados con precisión quirúrgica ante el tribunal de la nobleza.
Ella trabajó sin descanso en el estudio, sintiendo la proximidad constante de su esposo herido, la fragancia terrosa del cuero y el coñac, mezclándose con el olor punzante de las hierbas medicinales, creando una intimidad forzada que aceleraba el desarrollo de su vínculo afectivo. El respeto mutuo, antes una formalidad, se había transformado en una devoción tácita, y su alianza en una profunda e ineludible pasión que superaba la fría letra del contrato. El enfrentamiento decisivo se programó para una audiencia especial en la capital, una reunión extraordinaria del Consejo que decidiría no solo el destino de los de la Vega, sino también la plena dignidad de Isidora y la seguridad de la misión secreta del duque. Los de la Vega, negándose a aceptar su derrota a pesar de la montaña de pruebas, contrataron al abogado más astuto y sin escrúpulos de la capital, un hombre conocido por su habilidad para torcer la ley y manipular los procedimientos. Su única esperanza era desacreditar completamente a Isidora, reviviendo el cruel chisme de su supuesta esterilidad y argumentando arteramente que toda la acusación era una invención elaborada para obtener poder y anular deudas, un último intento desesperado por invertir el juicio. El duque, a pesar de su herida y del cabestrillo que inmovilizaba su brazo, entró en la abarrotada sala de audiencias con una presencia imponente, con Isidora a su lado como una extensión de su propia fuerza, vestida con un traje de terciopelo oscuro que acentuaba su fortaleza recién descubierta. Su entrada conjunta fue un acto de desafío silencioso, una declaración de guerra contra la hipocresía social. La duquesa de la sombra, la mujer que la élite había tildado de arbusto estéril y humillado, públicamente se enfrentaría cara a cara a la sociedad que la había escupido, con el apoyo inquebrantable del hombre más temido y poderoso de la región, que ahora la veía no como una esposa de contrato, sino como su legítima, amada y esencial compañera de vida. En medio del proceso judicial, cuando la tensión era casi insoportable, el abogado de la defensa, con un tono lleno de veneno e indignación artificial, intentó asestar el golpe más bajo a Isidora con la pregunta que la había hundido inicialmente en la desgracia. ¿Es verdad que la duquesa, después de tantos años de matrimonio con el marqués, nunca pudo concebir un heredero, lo que sugiere una incapacidad no solo física, sino moral para el cuidado de la estirpe Mendoza? La sala contuvo el aliento, anticipando la esperada humillación pública, esperando ver a la duquesa flaquear o derramar una lágrima de vergüenza, tal como lo dictaban los cánones de la época. Pero Isidora no se inmutó. Al contrario, levantó la barbilla con una majestad impresionante. Su mirada de fuego se clavó en el abogado. Su respuesta fue la culminación de su arco de transformación, un discurso que resonó con la fuerza atronadora de la justicia social y la redención personal. Mi incapacidad, comenzó con voz clara y audible en todo el recinto, o como ustedes la llaman, mi esterilidad, es la prueba innegable de la pureza de mi corazón. No engendré con un hombre carente de honra, pero me convertí en la madre de 7 niños, cuyos nombres son Ricardo, Isabela, Carlos, Sofía, Elena, Juan y Lucas, a quienes defendí con mi vida de la malicia y la avaricia que representan el marqués y su madre. Ella continuó, con una convicción que no admitía réplica: si el no haber engendrado con un hombre que carece de lealtad y moral me convierte en estéril, entonces acepto con orgullo ese estigma, pues he demostrado que la verdadera fertilidad y capacidad de nutrir de una mujer reside en su empatía, su coraje inquebrantable y su voluntad para amar, sin condiciones. La madre no es solo la que da a luz, sino la que protege y cría. El efecto de su declaración fue electrizante. Una oleada de emoción recorrió la sala. El consejo se conmovió ante tal muestra de entereza, y el duque Alejandro sonrió. Un gesto breve pero lleno de orgullo, validando el profundo amor y el respeto que sentía por ella.
La batalla está en su punto más alto. Isidora y el duque Alejandro luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isidora o la crueldad de la marquesa viuva? La presentación de las pruebas por parte del duque fue el golpe de gracia, el momento donde la estrategia de Isidora se encontró con la autoridad de Alejandro. Él no solo expuso la falsificación de los documentos y el intento de secuestro, presentando el testimonio bajo juramento de Baltazar, sino que también aportó pruebas irrefutables de la avaricia que había motivado al marqués Enrique de la Vega a despojar a Isidora de su dote legítima. El duque Alejandro demostró magistralmente que la conspiración iba mucho más allá de una simple querella doméstica, convirtiéndose en un ataque directo a la autoridad del rey y a la paz del reino, un crimen de alta traición. El consejo, abrumado por la evidencia y el peso de la elocuencia de la duquesa, no tuvo más remedio que condenar a la marquesa viuva y al marqués Enrique de la Vega. La sentencia fue ejemplar y severa. La pérdida total de todas sus haciendas y de sus títulos nobiliarios y el exilio inmediato del reino. Su linaje quedó deshonrado y reducido a la miseria. La justicia final y poética que la sociedad de la época había negado a Isidora, ahora se revertía sobre sus opresores con una fuerza implacable. Al salir de la audiencia, la multitud que antes había susurrado chismes con malicia, ahora aplaudía con fervor a la duquesa Isidora, reconociendo públicamente su valentía, su dignidad inquebrantable y su corazón de madre. Ella había superado su dolor, había sanado sus heridas y había forjado su propia redención a través de la verdad y la lealtad. El duque la tomó de la mano, no con la formalidad de un contrato, sino con la posesión y el orgullo de un hombre que había encontrado a su igual y a su alma gemela. Esa noche, de vuelta en el castillo de la sombra, la tensión romántica acumulada durante semanas se consumió en una explosión de alivio y pasión. El duque, finalmente liberado del peso de su luto y la culpa autoimpuesta, y Isidora, curada de la herida de la humillación pública, se entregaron a un amor profundo y sincero que trascendía los acuerdos. El amor imposible se hizo realidad tangible, sellado por la confianza absoluta y el coraje mutuo demostrado en la batalla legal. El castillo, antes una mole de piedra sombría y melancólica, se llenó de una luz y una calidez que prometían un futuro de paz, sosiego y esperanza. La habitación del duque, testigo de su soledad y dolor, se convirtió en el santuario de un nuevo comienzo, donde dos almas heridas se encontraban finalmente en el abrazo, dejando atrás la sombra del pasado para construir un legado de amor basado en la verdad y la honra. Con la caída de los de la Vega, una paz tangible, impregnada de sosiego y esperanza, se instaló en el castillo de la sombra. La justicia había prevalecido no a través de la violencia, sino de la astucia y la inquebrantable dignidad de Isidora. La duquesa se dedicó por completo a la tarea que el destino le había encomendado, ser la matriarca de la caótica pero amorosa familia Mendoza. Los 7 niños, liberados de la ansiedad que la constante amenaza y el ambiente sombrío de su padre habían creado, florecieron bajo el cuidado de Isidora. Ella demostró ser la madre que el destino le había negado biológicamente, ofreciéndole a cada uno de ellos la empatía y la atención que necesitaban, superando finalmente el prejuicio de su supuesta esterilidad. El duque Alejandro de Mendoza,
Ahora completamente curado en cuerpo y alma, emergió de su armadura de frialdad, permitiéndose la felicidad plena por primera vez desde la muerte de su primera esposa. El luto y la culpa que lo habían atormentado durante años se disiparon con la luz que Isidora había traído al castillo. Él ya no la veía solo como una aliada estratégica o la madre de sus hijos, sino como su única y verdadera compañera, la mujer que lo había amado en su momento más oscuro y lo había salvado de su propia soledad. Sus interacciones, antes formales, se llenaron de pequeños gestos de afecto, de miradas cómplices en la cena y de un entendimiento silencioso que valía más que 1000 palabras de amor. La redención del duque fue completa. Aprendió a confiar no solo en la mente de Isidora, sino en 1200, su corazón, permitiéndole participar activamente en la administración de las haciendas y en las decisiones políticas, demostrando un respeto que pocos hombres de su época extendían a sus esposas. El secreto político con el rey fue revelado a Isidora, consolidando su posición como su consejera más valiosa. El castillo se transformó en un centro de justicia social para los campesinos de sus tierras, siguiendo el espíritu de nobleza y honra que Alejandro y ahora Isidora representaban. El marqués Enrique de la Vega y su madre, la marquesa viuda, despojados de todo y exiliados, se convirtieron en un recordatorio de que la avaricia y la injusticia siempre encuentran su castigo. La pérdida total de su linaje y prestigio fue el precio que pagaron por su crueldad y por intentar destruir la vida de Isidora. Su destino sirvió como una advertencia para el resto de la nobleza, demostrando que la ley, cuando se aplica con la verdad, no distingue entre títulos. El amor entre Alejandro e Isidora floreció en los pequeños momentos, al arropar a sus 7 hijos juntos por la noche, al compartir el silencio en el estudio después de un largo día, o en el gesto de Alejandro al besar la mano de ella, ya no por formalidad, sino por un profundo afecto. El amor que comenzó como un contrato de conveniencia se había convertido en un fuego inextinguible, la esperanza de una vida compartida, llena de risas de niños, y la promesa de un futuro donde la lealtad era la moneda de cambio. Un año después, la noticia que sacudió al ducado no fue de intriga, sino de gozo. Isidora, la mujer que había sido públicamente humillada por su esterilidad, anunció su embarazo. El milagro, nacido del amor y la paz, fue la prueba final de que su corazón estaba tan lleno de vida como su vientre. Este evento fue la culminación de su arco de transformación, un símbolo de que la vida y la fertilidad verdadera no residen en la genética, sino en el amor y la dignidad con la que se recibe la vida. La celebración del nacimiento de su primer hijo en común, una niña a la que llamaron Esperanza, fue un evento de gran pompa, contrastando con la boda secreta. La sociedad, que antes había condenado a Isidora, se postró ante la nueva duquesa, reconociendo no solo su fortuna, sino su coraje y buen corazón. El círculo de la humillación se cerró para siempre. El duque, al sostener a su hija, miró a Isidora con una ternura infinita, sabiendo que su vida, antes marcada por la sombra, era ahora un tapiz tejido con amor y familia. Si has acompañado la historia de Isidora y del duque Alejandro de Mendoza hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época, donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción.
Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El legado de la duquesa Isidora no fue solo el de una esposa y madre, sino el de una mujer que usó su inteligencia y su corazón para desafiar las convenciones injustas de su época. Ella enseñó a sus hijos que la verdadera nobleza no reside en el título, sino en la moral y en la forma en que se trata a los menos afortunados. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza y redención en los círculos de la alta sociedad, inspirando a otras mujeres a encontrar su voz y su lugar en un mundo dominado por los hombres y las costumbres arcaicas. El duque Alejandro y Isidora continuaron su vida juntos, envejeciendo con gracia, rodeados del amor incondicional de sus 8 hijos, un testimonio vivo de que el amor imposible, forzado por el destino, puede ser el más fuerte y duradero de todos. Su matrimonio, que comenzó como un contrato de conveniencia, terminó siendo una leyenda de romance de época, donde la estrategia se mezcló con la pasión y el deber con la devoción absoluta, mostrando que los lazos del corazón son mucho más poderosos que los lazos de la sangre. En la gran biblioteca del Castillo de la Sombra, un retrato de la duquesa Isidora fue colocado junto al de Alejandro. Ella está representada no en un traje de gala, sino con la cabeza en alto, un libro en la mano y una sonrisa serena, rodeada sutilmente por las figuras de sus 8 hijos, simbolizando la fertilidad de su corazón y de su espíritu. Su vida se convirtió en la prueba de que el amor y la justicia son las únicas fuerzas capaces de disipar la sombra de la injusticia social y la tristeza del pasado. El final fue un epílogo de profunda satisfacción y gratitud. Isidora y Alejandro, sentados en el jardín de la hacienda, observaban a sus hijos jugar. El duque tomó la mano de su duquesa, sintiendo la suavidad de su piel y la fortaleza de su alma. «Gracias, mi Isidora», susurró él, con una voz cargada de emoción, «por enseñarme que la verdadera honra no está en la armadura, sino en la vulnerabilidad y en el coraje de amar a pesar de la pérdida. Tú me salvaste de la oscuridad».